Asómese, asómese. Nuevas tecnologías, recursos didácticos, asómese, vea y lleve, ayuda a docentes y estudiantes, alumnos de secundaria, directores, la internet y las computadoras, teléfonos celulares, tabletas electrónicas, nuevos dispositivos, todas las alternativas educativas. Asómese, asómese, asómese a SOMESE, la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. ¿Qué tal, estimados televidentes? Muy buenos días. Como es costumbre, todos los jueves, a esta hora, la Sociedad Mexicana de Computación en Educación nos trae agradables sorpresas. Sin más preámbulo y para dar tiempo a que el tema se desarrolle con más precisión, quiero presentar al doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, quien es miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Mexicana de Computación en Educación e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Enrique Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, Raúl, muchas gracias. Raúl. Y es que todo también yo quiero agradecer a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, TV, la oportunidad, al mismo tiempo que a la Sociedad Mexicana de Computación y Educación, de mostrarles un poco del trabajo que yo estoy haciendo desde hace ya muchos años. Actualmente, Raúl, yo me desempeño haciendo diseño de entornos virtuales de aprendizaje para pues todos los niveles educativos, pero en particular yo sabía que la audiencia, nuestra amable audiencia de hoy, son básicamente jóvenes y niños, y yo pues trabajo desde hace 25 años algo que se llama la robótica pedagógica. Y bueno, a lo largo de mucho tiempo esta robótica pedagógica se ha ido evolucionando, y bueno, yo quiero mostrarles el trabajo que vengo haciendo de una manera mucho más económica en términos cognitivos y en términos financieros, y cómo esta robótica pedagógica, yo les quiero decir que lo que pretende finalmente es cómo desarrollar, cómo crear, cómo generar una cultura tecnológica para todos los mexicanos. Y esto quiere decir cómo nosotros desde pequeños, los niños pueden empezar a trabajar, a integrar la tecnología en sus procesos de aprendizaje, en sus procesos cognitivos, pero también para los maestros en los procesos de enseñanza, y cómo entre todos podemos mejorar de una manera mucho más importante la educación básica, la educación media y la educación superior. Muy bien, pues suena muy interesante, ya lo saben, estimados amigos, este tema de veras que está súper interesante, porque tenemos que la robótica, muchas escuelas de nuestro subsistema pues trabajan esta actividad y han logrado premios interesantes en los concursos del Politécnico. Así es que para todos ellos y para los que todavía no incursionan en estos temas, yo creo que va a ser un tema que realmente les va a llamar la atención. Así es que bueno, pues vamos a iniciar esto de la robótica educativa. Entonces vamos a ver cómo se enfoca, en qué consiste. Pues doctor. Fíjense ustedes que la robótica educativa pues parte de los principios fundamentales de la robótica industrial, pero bueno, construir un robot no es nada trivial. Para construir un robot tenemos que saber muchas áreas e integrar esas áreas de conocimiento. Entre otras muchas, imagínense ustedes que hay que saber cuestiones de matemáticas en general, de geometría en particular, de mecánica, de electricidad, de electrónica, de inteligencia artificial, de cómputo, buscar información en la internet, muchas cosas. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues bueno, yo trabajo la robótica pedagógica, quiere decir cómo desde el punto de vista de la inteligencia artificial aplicada a la educación podemos desarrollar técnicas y procesos educativos que permitan a los estudiantes desde muy pequeños iniciarse en el estudio de las ciencias en general y de la tecnología en particular. Esto quiere decir que esta robótica pedagógica va a estar contextualizada, esta robótica va a hacer uso de muchas disciplinas, muchas áreas de conocimiento, pero de una manera, diría yo, piagetiana. Esto quiere decir tocando, manipulando, midiendo, experimentando, controlando, decidiendo, argumentando, extrapolando todo lo que queremos saber de una manera física real
para después pasar a esta posibilidad de la abstracción de los modelos, la abstracción matemática, la abstracción de nuestra realidad. Y yo creo que, pues a lo largo de mucho tiempo lo he trabajado y yo quisiera decirles cómo lo hago. Pero fíjense ustedes, con el avance vertiginoso de la tecnología, Raúl, digo, antes yo trabajaba y usaba de hecho las computadoras para programar esta parte del robot. Si un robot no es programable, si no es controlable, pues no es un robot. Entonces lo tenemos que hacer con una computadora, y ahora lo que yo les quiero mostrar es cómo lo podemos hacer, cómo estamos abaratando los costos tanto cognitivos como financieros para que los estudiantes de muy pequeñitos con un único celular que puede variar desde los 200 pesos puedan trabajar, hacer sus propios robots, controlarlos en y desde la distancia. Esto quiere decir que si yo estoy aquí en la Ciudad de México y tengo un primo o un amigo en la ciudad de Morelia o en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez o en Jalapa o en Monterrey o en Francia o en Chile, donde yo me encuentre, puedo empezar a entablar relación con este amigo, con este primo, y empezar a trabajar aprendiendo, lanzando y teniendo contacto físico y dando el control, cediendo el control para que podamos hacer cosas juntos. Esto es maravilloso porque tiene que ver con la posibilidad de manejar a tiempo y a placer el tiempo propiamente dicho y el espacio. Esto quiere decir que esa tecnología de la robótica pedagógica que yo le llamo móvil o celular, ya podemos hacer ese tipo de cosas, Raúl. Pues suena, pero de veras, muy interesante. ¿Por qué no vamos entonces entrando en materia? Me come la curiosidad ver cómo aterrizas estas ideas. Perdóname que te hable de tú, si me lo permites, doctor. La verdad es que ya siento la curiosidad por ver cómo todas estas ideas se pueden aterrizar en algún objeto físico que sea multidisciplinario en su estructura, en su forma, en su funcionamiento. Claro, fíjense ustedes, antes de empezar a mostrarles lo que yo les quiero compartir esta mañana, quiero decirles que esta robótica pedagógica, pues es una robótica preocupada justamente por hacer de la pedagogía, hacer de la didáctica la tecnología de la pedagogía, para que los estudiantes de una manera bastante sencilla, lúdica, holista, puedan trabajar con sus propios robots, puedan concebir, puedan diseñar, puedan desarrollar y puedan echar a andar sus propios robots. Sus robots que pueden ser antropomórficos o no, pero que le están permitiendo integrar muchas áreas de conocimiento. Aquí lo interesante de la robótica pedagógica no es hacer el robot. El robot es un buen pretexto. Al final queremos todos hacer un robot, pero este robot, bueno, no es importante tener el robot, sino lo importante es toda esta trayectoria que van a desarrollar los estudiantes de aprendizajes. Y esto quiere decir, antes de que utilicemos, por ejemplo, un motor, los estudiantes tienen que saber qué es un motor. Un sensor, tiene que saber que es un sensor, un condensador, una resistencia, tiene muchas de las cuestiones electrónicas que se necesitan, ellos tienen que, antes de usarlas, saber qué significan, cómo se usan, para qué sirven, para poder integrarlas y hacer un buen diseño. Pero bueno, yo quiero decirles que yo particiono la parte de la robótica en 4 grandes áreas o fases, que son la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte electrónica y la parte informática o de control. Y bueno, cuando yo hablo de hacer un robot, siempre trabajo con niños y con niñas. En mi espacio, en mi laboratorio que yo he trabajado en la universidad, bueno, siempre tengo la mitad de niños, la mitad de niñas, y siempre trabajamos por equipos. Hacemos equipos de 4, y entonces, antes de trabajar con... Todo el mundo quiere hacer su robot, evidentemente, pero bueno, empezamos a trabajar poco a poquito y les digo a los niños, pues, ¿qué es un robot? ¿Para qué sirve un robot? ¿Dónde están los robots? ¿Quién quiere hacer un robot? Y les pregunto cosas y les doy inclusive literatura fantástica para que ellos se interesen en la lectura y puedan sacar cosas interesantes de lo que nos plantea Isaac Asimov, por ejemplo, o Ray Bradbury en su literatura fantástica, y en lo que podemos nosotros imaginar y las películas que podemos hacer. Pero vamos a ver cómo los estudiantes desde niños, yo trabajo con niños desde los 6 años hasta los que están haciendo su doctorado en tecnología, para que ellos puedan concebir en función de sus necesidades y sus conocimientos, de su bagaje cultural y de su experiencia, robots cada vez mucho más complejos. Cuando trabajo con los niños, pues bueno, se trata de hacer un robot y les pregunto, ¿qué es un robot? ¿De qué partes consta? Y bueno, y les pregunto, las ferias, cuando ustedes van a la feria, ¿ustedes creen que esos
esos dispositivos tecnológicos sean robots? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Les damos una lectura y se van, la mitad del grupo les doy una lectura que tiene que ver con la tecnología en contra del ser humano y la otra mitad la dividimos de la tecnología a favor del ser humano y empiezan a argumentar por qué es buena, es mala, para que antes de usar la propia tecnología, fíjense ustedes, de aquí la parte pedagógica ya comienza, que tengan una buena situación, que tengan una buena conciencia, que tengan conocimiento de lo que implica la tecnología, si es buena o es mala, sí, por qué, para qué, cómo se puede aplicar esa tecnología. Y de hecho, entonces ya tienen una buena concepción y tienen una posición crítica frente a la tecnología. Bueno, empezamos, hacemos los equipos, 2 niños, 2 niñas, y vamos a ver si después de decidir y de argumentar que las sillas eléctricas de la feria son o no robots, y si son robots, y aquí surge la palabra inteligente. ¿Qué tan inteligente desde el punto de vista de la inteligencia artificial es un robot o no? Y entonces aquí, bueno, se empieza a argumentar y los niños están muy, muy interesadísimos. Miren, tenemos a lo largo de 8 sábados, las clases son los sábados de 8 a 2 de la tarde, 6 clases, en 6 clases de 48 horas, 8 por 6, 48, ellos pueden hacer un robot colectivo y luego un robot individual. Cuando hacen robot colectivo, ellos pueden decidir al final quién se queda con ese robot, y cuando hacen su robot individual, pues bueno, ya ellos meten toda su inteligencia, su capacidad de imaginación y de imaginaría para llevar a cabo las posibilidades de creación de este robot. Entonces, siempre trabajamos con la robótica pedagógica, yo le llamo robótica pedagógica povera o verde, y eso quiere decir con materiales de recuperación, de reciclaje, y no únicamente comprar cosas para el armado. Eso nos sirve desde el punto de vista cognitivo, es mucho más potente, más poderoso, que ellos empiecen a pensar, si quieren hacer un brazo manipulador, cuánto tiene que tener de largo, en dónde tengo que poner la posición para que no se caiga o se desmaye el brazo, y cuestiones que tienen que ver con la parte mecánica, con la parte eléctrica, electrónica y con la parte informática. Entonces, cuando ya sabemos que es un robot y estamos queriendo hacer un robot, decimos, vamos a hacer un robot y vamos a dar cuenta primero de la parte mecánica, que tengo que saber, y para eso pues hay situaciones didácticas tan triviales o sencillas que los estudiantes trabajan. Por ejemplo, ¿qué es un motor de corriente directa? Los estudiantes ni siquiera saben. Antes de que usemos un motor, que tiene que ver mucho con la parte mecánica, los estudiantes tienen que estudiar a fondo lo que es un motor, de qué partes consta, cómo funciona, cómo trabaja, para que puedan hacer uso de él. Si no, no se vale. Y esto quiere decir que están aprendiendo conocimientos muy importantes de base, fíjense ustedes, no básicos, para trabajar siempre con ciencia y con tecnología. Entonces, pues hay una situación didáctica en donde trabajamos expresamente pues, cómo es, qué es un motor, cuántas partes, de qué partes consta, cómo funciona para poder usarlo, y poco a poco lo vamos haciendo complejo. Les decimos a los estudiantes cómo funciona, cuál es el cuerpo de este robot, y ellos dicen, bueno, pues el cuerpo puede ser de diferentes materiales, de aluminio, de madera, de plástico, etcétera, y después tiene que ser robusto para que funcione, tiene que estar bien equilibrado, y después, ¿qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que lo anima desde el punto de vista que le permite el movimiento? Y entonces aquí viene la parte eléctrica. Vamos a meter un motor, y el motor le hace que gire, y después, bueno, pero ese robot tiene que tener una posición donde está, y aquí hay una parte electrónica, qué ojos tiene, si tiene manos, qué puede hacer este robot, y después viene una parte informática. Yo quiero que este robot haga tantas veces que lo repita la tarea, más rápido, menos rápido, que suba, que baje, que gire, que pare, etcétera, etcétera. Yo creo que esta partición en 4 grandes fases de la robótica pedagógica permite a los estudiantes que hagan muchos robots, que diseñen robots y que puedan hacer tanto como su capacidad de imaginación se los permita. Así es, y eso es importantísimo, la imaginación en en este mundo globalizado y tecnológico es muy importante. Sobre todo los chicos necesitan desarrollar esa competencia de ser imaginativos, porque eso les va a dar las posibilidades de lograr más éxitos en lo sucesivo. Como decía por ahí un pensador, lo importante no es tanto llegar, sino recorrer el recorrido, la trayectoria. Y aquí la trayectoria es una trayectoria cognitiva, conoscitiva, en donde poco a poco vamos complejizando la cantidad de tecnología que van usando para integrarla de una manera inteligente, lúdica, sobre todo porque estamos trabajando con niños, no hay que olvidarlo, holista, sistémica y sistemática. Esto es bien importante desde el punto de vista del diseño de las situaciones didácticas, que yo le llamo en este caso construccionistas, que son piagetianas, evidentemente, constructivistas,
construccionistas de acuerdo con la teoría papertiana de Papert, y ahora yo diría conectivistas con la teoría del conectivismo de Siemens y de Downs. Aquí es bien importante integrar toda la tecnología que tenemos, y cuando yo hablo de esa tecnología estoy pensando en la web 3 o en la web semántica. Pero bueno, estamos ahorita en la web 2 y bueno, vamos si quieres, Raúl, empiezo a mostrarles cómo funciona esto. Y vean ustedes, aquí yo traigo pues materiales y todo es material de recuperación, nada es comprado, y aquí voy a poner, pues vamos a dar cuenta evidentemente de la primera parte que tiene que ver con la parte de construcción del propio dispositivo, que en este caso va a ser pues un dispositivo que va a permitir que haya una especie de columpios en donde los niños puedan trabajar y controlar. Esto es material reciclado. Los niños, fíjense ustedes, yo les pido que hagan su diseño de su robot, y en función de los juguetes que ya tienen en sus casas o de lo que ellos pueden recuperar eventualmente de los tianguis, porque los mando a los tianguis para ver qué necesitan, y de lo que tenemos en el propio laboratorio, que ellos pidan y que ellos usen lo que ya está, que echen a volar su capacidad de imaginación y no únicamente comprar y ser consumistas de lo que ya existe, porque no es lo mismo desde el punto de vista cognitivo pensar en armar un sistema robótico y donde nomás cabe así la parte y no así, que yo tener la capacidad de imaginería para pensar si entra así, cómo debe entrar, el peso, la altura, la distancia, cómo lo acoplo, y eso es, digo, eso es mucha tela de donde cortar desde el punto de vista cognitivo. Vean ustedes, ese es, pues, aquí está el motorcito. Perdón que te interrumpa, ahorita que comentabas de mandarlos a los tianguis, ahí a los fierros, a que busquen, a que vean, es una actividad muy interesante. Yo tiene años que me voy los domingos a los tianguis a ver lo que hay, y es un ejercicio muy intelectual, muy interesante y lúdico, porque de repente te encuentras alguna pieza que dices, oye, ¿esto de qué sería? A ver, basándonos en la forma, en el tipo de material, ¿para qué era, no? Y esto nos da un poquito de agilidad para flexibilidad mental, de para ir cognitiva. Exactamente. Para esto sirve, pero ¿para qué más puede servir? ¿Para qué más puede servir? Y si le pongo, y si la corto, y si la alargo, y si le pongo algo más, ¿qué va a pasar? Sí. A mí me preguntan, digo, pruébenlo. Inclusive los niños echan a perder los propios, queman los propios motores, los sensores, todo bueno, pero vale la pena. Hacemos autopsias de computadoras para que ellos vayan adentrando lo que significa de qué murió esta computadora, cómo que de qué murió, y entonces empiezan a hacer una analogía interesante desde el punto de vista de la cibernética con el cuerpo humano. De repente ven que saben que está la tarjeta madre, investigan, se dan cuenta, entre ellos buscan y se dan cuenta de que pues, la tarjeta madre tiene por ahí la memoria RAM, la memoria ROM. ¿Qué es esto? Algunos dicen, pues murió de Alzheimer porque no tenía memoria, ¿verdad? O de repente, pues le faltan algunos fierros y dicen, bueno, pues aquí tiene problemas de estómago, porque, digo, ellos empiezan a hacer sus analogías interesantes y le pierden miedo a la tecnología, porque pues, se empiezan a buscar cómo funciona y cuáles son las bases fundamentales para entender y para avanzar junto con la tecnología. Interesante, ingeniería forense, ¿verdad? Muy bien. Vean ustedes aquí, con simples clips, pues estamos simulando que están sus sillas de ruedas. Pueden hacer lo que quieran, pueden hacer casas de fantasmas, cucarachas robóticas, bailarinas sofisticadas, bueno, pueden hacer lo que ellos quieran, pero bueno, esto en función de sus propias necesidades, en función de sus intereses y sobre todo de su capacidad de imaginería mental, para que echen a volar pues todo lo que ellos necesitan y su creatividad como niños, y que tengan un entorno libre, lúdico, donde puedan experimentar, explorar, investigar. Esto es bien importante. Y vean ustedes, aquí ellos dan cuenta de su parte mecánica. Aquí vamos a hablar de cómo le conectan pues la parte que le permite moverse, que es en este caso el estudio ya prácticamente de los motores de todos tipos. Aquí hablamos aquí de motor de corriente directa, a pasos, de todos los tipos, porque bueno, la mayoría de los niños en un principio no conocen los motores de corriente directa, solo los motores de combustión, como los de los coches, de los papás que tienen coche, pues saben que es un motor y que es muy grande, no sé qué, pero aquí se empiezan a dar cuenta ellos de qué significa, qué pasa, y entonces ni siquiera yo les digo qué tienen ni cómo funciona, sino ellos tienen que abrir. En un principio no les doy nada, nomás les digo, imagínense cómo, entonces, y para esto la situación didáctica se llama los enanitos verdes, porque yo les preguntaba a los niños, ¿cómo funciona este motorcito? Me decían, pues hay unos enanitos verdes que están ahí trabajando a todo vapor. Digo, qué bonita
analogía, y de ahí mi situación didáctica se llama los enanitos verdes, y siempre esos enanitos verdes están atacando y haciendo cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, ven ustedes, después hay una interfase de comunicación, una parte electrónica que permite una comunicación entre la parte mecánica y la parte eléctrica, y aquí está la parte electrónica. Y aquí, pues evidentemente que nos haría falta, en un principio yo les digo, ese es un avance ya de la robótica pedagógica, porque siempre estamos trabajando con la computadora, pero ahora ya no tenemos computadora. Y lo podemos programar, e inclusive lo podemos programar sin computadora y sin celular. Para nuestros niños en las regiones más recónditas del país, en donde ni siquiera hay luz, bueno, ¿cómo podemos hacer este tipo de cosas? Yo lo estoy trabajando ya, todo con material mecánico, con cosas muy interesantes desde el punto de vista de los materiales. Ven ustedes, aquí está esta interfaz donde ellos tienen que aprender exactamente a hacer cómo funcionan las partes, pero poco a poco, ¿sí? Y vamos a ver cómo esta interfaz electrónica la conectamos con la interfaz mecánica, eléctrica, y aquí vamos a ver cómo prendemos, y aquí está nuestro teléfono celular, y por ejemplo si marcamos un número 1, pues vamos a ver cómo funciona, lo estamos controlando. Aquí quiero que cambie de sentido, le marco un 2, y aquí quiero pararlo, pues le marco un 3 y lo paro, y al mismo tiempo, si ustedes se fijan, está apareciendo el lenguaje binario del 3, 1 y 2, 3, y si le pongo en 1, pues nada más aparece vean, aquí está el 1, y si le pongo el 2, pues aparece el binario en la posición 2, ¿verdad? Y 3, pero lo más importante de esto es que yo puedo comunicarme por celular con mi compañero desde Puebla o donde esté, y él me puede mandar, lanzar, cedo la comunicación, y entre todos podemos controlar y programar este robot que yo he diseñado. Pero fíjense, lo interesante, un robot que no se programa, pues no es un robot. Y yo aquí tengo un programita. Los niños pueden programar con un celular desde un costo muy básico, 200 pesos. Ellos pueden programar su propio lenguaje de programación a partir de ese lenguaje natural, ese lenguaje materno, no imponiéndoles un lenguaje difícil, computacional, sino ellos pueden empezar. Aquí voy a darles un ejemplito de las aplicaciones que ya tengo, y que de hecho los niños lo pueden hacer, de cómo lo pueden pues programar su robot, ¿sí? Aquí está, hay un lenguajito que se llama Rompi, que yo lo diseñé, y aquí está, se puede abrir, se puede crear un nuevo, eliminar, ejecutar, ayudar o salir. Es una interfaz muy interesante, un menú muy cortito para los niños. Y entonces ellos van a poder ver qué es lo que quieren hacer. Evidentemente que hay un manual y todo está a disposición en la internet, ¿sí? Aquí está, entonces voy a abrir, por ejemplo, un programa para que vean cómo funciona. Aquí está, con instrucciones muy básicas de derecha, derecha 2, izquierda 3, párate 3, izquierda 1, y todo el tiempo lo está haciendo así, o como yo lo programe, ¿sí? Entonces aquí digo, lo puedo compilar o lo puedo ejecutar. Aquí en este caso lo voy a ejecutar. Y vean ustedes, aquí está diciendo qué es lo que está pasando. Lo puedo dejar. Ahí se para. El tiempo que yo lo programé para que se parara, porque ese es un robot, puede seguir. Y así, como es un robot, ad infinitum. Esto quiere decir que lo puedo hacer tanto como yo quiera, más rápido, menos rápido. Y de eso se trata, que los niños, que los estudiantes puedan ser capaces de programar sus propios robots pedagógicos que ellos están construyendo. En este caso, pues eso es muy sencillito, pero les digo, pueden trabajar con 2, con 3, con un teléfono celular, con una computadora, o directamente. Vean cómo está cambiando y haciendo cosas, digo, porque así está programado, ¿sí? Entonces, es muy interesante cómo los niños a través de nada pueden empezar a trabajar, a construir, a crear sus propias bases de ciencia y tecnología, para que puedan, digo, si quieren ser ingenieros, ser buenos ingenieros, pero si quieren ser lingüistas con un buen conocimiento de lo que implica la tecnología en nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que esto es muy importante para nosotros, y aquí está todo desde las bases fundamentales para que ellos puedan caminar junto con la tecnología y no se sientan rebasados por ella, ¿sí? Muy bien, pues esto de alguna manera Leonardo da Vinci fue
precursor de todo esto de la robótica. Yo recuerdo haber visto de sus máquinas en donde con pura mecánica resuelve que un robot avance tanto de distancia, gire tantos grados, avance otro tanto, con pura mecánica, cuerdas y poleas y todo esto. Esto quiere decir que no necesitamos realmente de cosas tan elaboradas, tan complicadas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, bueno, en esta tarjeta hay componentes electrónicos. Ellos tienen que hacerlo y la suma de todo esto cuesta como a lo más 100 pesos. Entonces, veo 100 pesos que invierten más su celular, 300 pesos, y con sus materiales de recuperación, ellos pueden hacer cosas maravillosas. Pero no importa lo que hagan, sino la trayectoria de aprendizaje que están haciendo, que están desarrollando, y el interés y la forma de abordaje con un conocimiento. Digo, imagínense en la inteligencia colectiva, cómo los estudiantes pueden pensar, yo soy capaz de hacer robots, ¿por qué no? Y digo, pues es algo muy complicado, puedo ser mecatrónico, puedo ser lo que yo quiera, con un buen conocimiento, pero también puedo ser un buen historiador, ¿sí? O un buen físico, un buen químico, un buen UFB, un buen maestro de educación física, lo que yo quiera, pero con una buena comprensión de lo que implica la tecnología. Entonces, poco a poco lo vamos desmenuzando, vamos creando estaciones didácticas específicas para cada una de las 4 partes: mecánica, eléctrica, electrónica, informática, inteligencia artificial, el conectivismo, hacer cosas y ir avanzando poco a poco hasta donde uno quiera. Exactamente, sí, realmente el límite es nuestra propia imaginación. Capacidad de imaginación, sí. ¿Verdad? Y cómo podemos desde aquí, desde la robótica, hacer que los propios estudiantes empiecen a cuestionar, a complejizar su propio aprendizaje, su vida diaria, no hacerla difícil desde el punto de vista de no responder, sino al contrario, cómo puede ser más compleja respondiendo a cosas, pero al mismo tiempo avanzando en el conocimiento. Y de eso se trata aquí, ¿no? Que ellos avancen, que creen y que puedan hacer cosas después híbridas y que puedan avanzar lo que nosotros hemos hecho, en el sentido de cómo podemos llegar a construir entre todos esta cultura tecnológica que tanta falta nos hace, ¿no? Exactamente. Antes de continuar, doctor, ¿qué te parece si tenemos algunas participaciones ya del chat? A ver si podemos escuchar algunas de las participaciones que nos están comentando a través del chat. Pues muy buenos días, y aquí tenemos el chat el día de hoy. Primero, saludos, por supuesto, para las escuelas secundarias técnicas que están conectadas con nosotros. Tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número 30, a la 69, a la 33, a la 56, a la 5, a la 98, a la Técnica 100, a la 104, a la 63, a la 65, 71, 98, 53, 75, 26 y la técnica número 6. Y bueno, la técnica 98 comenta: hay que integrar aprendizajes de las áreas académicas y tecnológicas para realizar este tipo de actividades. Excelente aportación al doctor Enrique Ruiz, muchos saludos y muchas felicidades. La técnica 26 igual, un gran saludo para el doctor. Qué interesante está, y está muy, muy padre lo de la robótica pedagógica. La técnica 33 pregunta: ¿cuáles son las principales aplicaciones de estos robots? Digo, la aplicación de la robótica en el mundo cotidiano se puede aplicar en donde queramos, pero esos robots, fíjense ustedes, ese es justamente el objetivo fundamental de lo que yo llamo robótica pedagógica. Permitirles, ayudar a los estudiantes, acompañarlos a que generen, a que creen su propia concepción tecnológica, sus propias bases de tecnología, para que puedan caminar junto con la tecnología, integrando evidentemente las áreas duras que todo el mundo le tiene tanto miedo. La matemática, aquí se dan cuenta de que hay que multiplicar o dividir, porque hay que multiplicar y porque hay que dividir. Entonces aquí, cuando tienen que hacer el giro, la torsión del robot o del motor, se tienen que dar cuenta de que hay que multiplicar, o quiero dividir si quiero bajar la velocidad. Estudian cuestiones de cinemática, velocidad, distancia, tiempo, sin darse cuenta ellos, sin saber álgebra, ellos están viendo cuál es la relación entre velocidad, distancia y tiempo, y quitan una variable. Si aumento el tiempo, ¿qué pasa con la velocidad? Si aumenta la velocidad, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con la distancia? ¿Recorro más, recorro menos? Digo, este tipo de cosas, pero están viendo aquí el objeto abstracto se vuelve manipulable gracias a que tenemos un robot pedagógico. Después, lo interesante es cómo quitamos estos
robots y avanzamos y tenemos una capacidad de abstracción, de modelización matemáticas. Así es. Y pasamos de lo que queremos como educadores, del pensamiento concreto al abstracto y hacer cosas maravillosas. Yo creo que esta es una buena manera, no la única, pero yo creo que es una manera mucho más contextualizada, Claro. mucho más real, mucho más creativa, mucho más lúdica, mucho exacto. más transformadora, porque en la medida en que yo, imagino usted las caras de los niños cuando ellos son capaces de ver sus propios robots. Digo, hay niñas que le ponen sus moños de aquí a ver cómo giran, digo, cosas maravillosas Sí, sí, sí. que se les ocurren a ellos. Y ahí está la velocidad. La velocidad, lineal, todo, ¿qué está pesando? Los fenómenos. Y digo, y tenemos cosas, esas son las bases, porque estamos trabajando con niños pequeños, pero si estamos con estudiantes de licenciatura, por ejemplo, cuestiones de óptica, ¿cómo podemos regular aquí, ponemos espejos y ver qué pasa? Y entonces, digo, las reflexiones de la luz con parámetros y con la propia tecnología, cómo podemos hacer de un video mi propio teléfono celular, pasarlo a un programa de computadora, empezar a meter los parámetros y empezar a aportar sobre cuestiones físicas prácticas que yo ya tengo hechas, cómo hacer esta interacción física con la parte de abstracción, modelación, sistematización de los propios parametrajes de lo que yo estoy estudiando en ciencias y en tecnología. Digo, esto tiene muchísimas posibilidades. Y aquí lo interesante es que ni siquiera hay que convencer a los niños. Ellos están convencidísimos de que la robótica, la mecatrónica, la tecnología es fundamental y ni siquiera tienen ningún empacho en decir, al final de cuentas, ven ustedes esta interfase, de qué tamaño queda y cómo la pueden ellos inclusive mejorar. A lo mejor, ¿sí? A la mitad del espacio y todo, para que puedan tener sus propias posibilidades de producción y de mejora de uso de tecnología, que ellos la hagan, que les cueste, que se involucren, que vayan a buscar la información que necesitan para trabajar y no darles todo ya digerido, no. Así es. O cuestiones únicamente para ensamblar. Entonces yo creo que no. Sí, no. Evidentemente que lo podemos hacer híbrido después, pero no es el momento. Yo creo que desde el punto de vista de cómo aprendemos, es mucho más rico cognitivamente hablando, cómo poner esos obstáculos epistemológicos para que poco a poco vayan dando cuenta de ellos, para que puedan llegar a concebir y a transformar su propia experiencia de aprendizaje y pasar de estos estadios de lo concreto hacia lo abstracto de una manera mucho más suave, más flexible, más... Claro. Pues mucho más ventajosa en términos cognitivos que muchas veces como nos hacen aprender la matemática o la física, ¿no? O la programación informática. También. Que también se vuelve un lenguaje completamente ajeno, difícil y con primitivas que muchas veces no comprendo, que lo tengo que hacer y después, bueno, al final de cuentas lo comprendo, pero todo el proceso, todo el tiempo que me llevó para dar cuenta de eso, cuando eso se vuelve mucho más práctico, aquí estoy viendo que el objeto es manipulable, es concreto, mido, sueldo, pego, hago lo que tengo que hacer una y otra veces hasta que funciona. Hasta que funciona. Y eso es mi propio éxito, mi propia experiencia y estoy experimentando y estoy siguiendo el camino del método científico, observar, experimentar, repetir, medir, sumar, probar, recuperar, realimentar y ver qué pasa para mejorar y ahí está la propia prueba, ¿no? Así es. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué tal si seguimos con las participaciones de las escuelas, por favor? Claro que sí, la técnica 75 nos dice: yo recomiendo solicitar entre los familiares los juguetes que ya no quieran o que estén descompuestos y se pueden obtener de ahí mucho material. Todo lo anterior, bajo el principio, todo sirve y nada se debe tirar. También la técnica 33 pregunta: ¿cuáles son los principales materiales bibliográficos que maneja el doctor Enrique? Uy, pues ahora digo, de robótica hay muchísimo. De robótica pedagógica, pues digo, hay muy poco. Pero pues ahí está, ¿no? Ahí está pues algunos libros que pues yo he trabajado y que yo he hecho a lo largo de ya más de 25 años de trabajar esto. Por ahí por lo menos hay 4 libros específicos sobre el área de robótica y robótica pedagógica en especial. Pedagógica. Sí. Muy bien. A ver si pudiéramos en un futuro conocer esa bibliografía, darla a conocer con nuestros televidentes para que pues se vayan
empapando, ¿no? Que se vayan. Que vayan produciendo ellos incursionando. mismos sus propias cosas, qué Así hicieron, es. cómo lo modelan, qué Ujú. piensan y cómo lo pueden masificar, generalizar para hacer cosas importantes. Eso Yo no es. dudo que muchos de los estudiantes que están ahorita en secundaria técnica, pues ya sean esos genicitos niños que están empezando a Sí. experimentar y que se les ocurren cosas maravillosas. Sí. Yo creo que hay que empezar y hay que hacer de los salones de clase verdaderos laboratorios de experimentación, de búsqueda, de selección, de clasificación, de información, pero sobre todo de experimentar, de investigar, de retroalimentar el proceso una y mil veces hasta que esto funcione y Así avanzar, es. ¿no? Sí, yo le recomendaría a los maestros que están del otro lado de la pantalla que se animen, aviéntense a hacer cosas, a meter las manos, a experimentar. A veces no se necesita una gran cantidad de literatura para empezar a construir cosas interesantes y sobre todo educativas. O sea, no tenemos que ser ingenieros en computación o unos ingenieros en mecánica especializada. Simplemente con un poquito de imaginación, piénsenle, vean, observen y de esa manera podemos ir construyendo. Vean los tianguis, como les comentaba, ahí hay mucho material que lo puede uno levantar por unos cuantos centavos y llevárselo a casa y estudiarlo, desarmarlo, volverlo a armar y buscarle otras aplicaciones. Es interesante, es cosa nada más de decidirse a dar el paso. Y van a ver que van a encontrar muchas sorpresas y van a ir descubriendo por ustedes mismos todas las posibilidades que aquí el doctor nos está haciendo favor de explicarnos. Bueno, yo les quiero decir que les adelanto. Por ahí hay 3 libros. Uno que se llama Robótica Pedagógica. Digo, está mal que lo diga, pero el autor soy yo. Otro que se llama Educatrónica. El autor soy yo. Y otro que se llama Cibertrónica. Y también el autor soy yo. Y en estos libros doy cuenta, digo, de todos los pasos desde el acuñamiento y concepción del término hasta las posibilidades de cómo introducirlo y cómo trabajarlo en la web semántica, que yo creo que ya es la web 3, la web que estamos trabajando, sí. la estamos trabajando, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que es importante, pues a lo mejor darse una vuelta por ahí, digo, ver que existe, Echarse un clavadito. pero sobre todo, pues como dice Raúl, que los profesores, pues yo creo que tienen muchísimo más conocimiento, muchas veces ni siquiera sabemos que sabemos tanto. O muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo podemos poner en juego al servicio de los propios estudiantes? ¿Cómo los podemos acompañar? Ellos tienen muchas más ideas que nosotros. Únicamente acompañarnos es decir, está bien o no está bien, y que experimenten, que prueben. Y si le pongo uno de 5, ¿y qué necesita para 12 voltios? ¿Y cómo si quiero hacer una silla automatizada? ¿Cómo lo puedo? Digo, este tipo de cosas pues lo podemos probar hasta que funcione. Hasta que funcione. Y hay cosas, y poco a poco siempre habrá alguien que nos pueda apoyar más. Y bueno, desde la internet hay espacios donde podemos nosotros trabajar y apoyar, ¿no? Yo también tengo una página ahí que es www.educatronica.mx o www.cibertronica.mx y la gente puede meterse y pues ver qué hay, ¿no? Desde literatura muy sencilla, ¿no? Vamos a repetir las direcciones electrónicas. www.educatronica.mx y www.cibertronica.mx. Si escriben y empiezan a ver las posibilidades, las bondades. Va a aparecer ahí en su pantalla de chat para que tomen nota y puedan echarse un clavadito ahí a esas páginas y ver todas las sorpresas que nos depara el doctor Enrique Ruiz. Muy bien, doctor. ¿Cuánto estamos de tiempo? ¿Cómo vamos? Tenemos un poquito de tiempo todavía. Bueno, pues ¿qué más podemos comentar, doctor? Pues que si nos damos cuenta y le buscamos un poquito esto de la robótica pedagógica, pues es una manera diferente de aproximarnos al estudio de las ciencias en general y la tecnología en particular, y cómo podemos integrar muchas áreas de conocimiento y no verla de manera particionada como siempre nos lo han enseñado a través de la escuela. Digo, por lo menos yo fui formado así, la matemática por acá, el inglés por acá, la física por allá, la historia por allá, pero nunca de manera integrada. Y aquí con la robótica es un buen pretexto para integrar todas las áreas de conocimiento y trabajar colaborando, participando, buscando mi propia información, allegándome de mis propios materiales, de mis propios recursos para que yo pueda trabajar junto con ellos y pueda compartirlos, pueda cooperar, pueda colaborar y pueda pues, trascender y transformar mi propio aprendizaje, pero también el aprendizaje de los demás. Entonces yo creo que esos son motores muy importantes para que nosotros podamos
pues ir siempre a la vanguardia de todo esto. Las bases son fundamentales y si ustedes lo agarran, pues es, yo diría, no trivial, pero es simplificado, no simple, simplificado desde el punto de vista pensando en la teoría de la complejidad, ¿no? Esto es complejo, pero lo podemos hacer simplificado, no simple, para poder entender y tener buenas bases de lo que implica pues, el caos y la complejidad y la teoría, el enfoque sistémico. Los niños, cuando trabajamos con las autopistas de computadoras, a ellos no les sobran tornillos como a los adultos, porque hago las mismas prácticas con los adultos. A los adultos siempre les sobran tornillos y cosas por el estilo. Los niños no, son muy sistemáticos, en el sentido de esos 4 tornillos por acá, los ponen con cinta de Ures y nunca les sobra nada y acaban volviendo a poner. En cambio, los adultos muchas veces como que ya nos da flojera y ya nos volvemos a meter. Y entonces, esta parte del sistematismo y de lo sistémico, del enfoque sistémico, pensando desde el punto de vista del enfoque de la teoría general de sistemas, de acuerdo a Eickhoff o Bertalanffy, pues la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte electrónica, la parte informática, la parte de inteligencia artificial y cómo están integrando estas 5 áreas para dar cuenta de lo que estamos haciendo, cómo podemos al mismo tiempo estar evaluando para producir y para tener aprendizajes de base, aprendizajes que nos transformen nuestra práctica, nuestra vida, nuestra manera de entender y de posicionarnos frente a la tecnología y frente al mundo que estamos viviendo, porque ahorita es la robótica pedagógica móvil, en 2 semanas, en 6 meses, quién sabe qué nos depara el destino, porque la tecnología avanza y nosotros siempre tenemos esa sensación de que estamos rebasados por la tecnología. Apenas estamos empezando, hicimos un esfuerzo económico, tenemos una computadora, cuando ya hay en 2 meses ya hay 3, 2, 4 versiones y uno dice, ¿y cuándo voy a acabar? Apenas empecé y eso ya queda obsoleto, pero porque no nos hemos formado, no tenemos las bases, no lo básico, las bases para poder caminar junto con la tecnología. Y las bases quiere decir habilidades de información y de comunicación, búsqueda, selección, clasificación, discriminación, recuperación, uso, socialización y publicación, eventualmente, de la propia información que estamos nosotros trabajando y teniendo para lanzarla al universo, a la nube y que nos la devuelvan mejorada, aumentada y puesta al día. Yo creo que hay mucho que hacer y los estudiantes tienen mucho que decir, porque no es únicamente el currículum formal, sino es el informal, pero es el oculto, pero es el currículum en tiempo real, que le llamo yo. Si estamos aprendiendo una clase de robótica, pero yo estoy más interesado en la parte del control gráfico, pues me pongo a meter y después doy a mi propio grupo, a mi maestro, miren, encontré información o libros sobre la parte gráfica, que hay nuevas formas, nuevos métodos para atacar esta parte. Entonces yo creo que eso se va ampliando, se va generando, y entonces ese currículum se ve un currículum en tiempo real. El saco es hecho a mi medida y no un saco con mangas grandes o con hombros que no me quedan o muy cortos, por decir algo. Yo siento que esto de la posibilidad de crear y generar un currículum en tiempo real nos lo permite la tecnología. La clase es la misma, el contenido no está en juego, pero podemos ampliarlo y ahí podemos complejizarlo, en donde el estudiante tiene mucho que decir. El estudiante puede aportar inclusive nuevos elementos para que esos contenidos se aborden de una manera mucho más holista, mucho más transformadora, mucho más integral que lo que estamos haciendo ahorita. Exacto. Porque tenemos el plan y tenemos clase 1, los principios, introducción, hasta la clase 16, pero no, yo creo que la tecnología nos está permitiendo ahora, va mucho más allá de lo que nosotros estamos pensando como profesores. Por eso hablaba, yo decía, de acompañar, cómo acompañamos a los estudiantes en sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje, porque no es un proceso, son muchos, los que quién sabe qué está pasando en nuestro cerebro para poder aprender y abordar, construir nuestro propio conocimiento. Depende de las formas, la enseñanza puede ser pero lo que estemos aprendiendo cada quien es impresionante, ¿no? Entonces yo creo que aquí los aprendizajes, pues ojalá que los pudiéramos recuperar y todo, pero no. Vamos a dar rienda suelta, vamos a crear espacios ricos de aprendizaje, entornos ricos de aprendizaje, en donde podamos aplicar todas las teorías que ya conocemos desde el punto de vista educativo. Si somos ausbelianos, piagetianos, montessorianos, gagnetianos, feinetianos, lo que seamos, ausbelianos, lo que seamos, más aparte nuestra propia forma de pensar como docentes, porque nosotros somos los que estamos trabajando, pues hacemos cosas interesantísimas, modelos híbridos, pero que al final van también a tener la parte del propio estudiante, porque es un estudiante mucho más activo, mucho más participativo, mucho más libre, mucho más creativo, para poder formar parte del entorno rico de aprendizaje, en donde los actores
él juega un rol importante, ya no es el profesor, ni son los contenidos, ni es el alumno, es de repente es el alumno, de repente sale fuera del centro, de repente es el contenido, de repente el profesor se pone, y entonces es algo que tiene que ir en espiral y en creciendo para poder dar cuenta de los procesos de aprendizaje independientemente del el contenido propio que estemos abordando, ¿no? Muy bien, es excelente, perfecto. Bien, pues SOMECE desde tiempo atrás ha estado trabajando lo de la robótica en sus congresos, en sus actividades. ¿Hay algo pensado de SOMECE para trabajar, seguir trabajando la robótica? Sí, SOMECE siempre, se preocupa por muchas áreas y tiene muchas líneas de investigación, y una de ellas es justamente la robótica pedagógica, y bueno, dependiendo de los distintos presidentes que hemos tenido, soy expresidente de SOMECE, pues se le da la importancia en función pero yo creo que la línea de robótica siempre ha estado presente, y actualmente pues yo dirijo, estoy coordinando el programa de cómputo para niños y jóvenes en la Academia Mexicana de Ciencias, a la cual yo pertenezco, y hay un programa muy, muy importante que el ingeniero Juan Manuel Sánchez lo lleva desde hace 25 años y que ahora está dando sus frutos, porque aparece, es de los más que está funcionando y ya de los más antiguos, tiene casi 25 años ya de antigüedad, y que funciona y funciona bien en diferentes estados de la República, coordinando esfuerzos con las bibliotecas de los estados municipales, donde ahí se están dando cursos específicamente de programación y ahora de robótica pedagógica, y en especial de robótica pedagógica móvil o celular. Entonces, como que son avances que están dando, y la sociedad siempre ha estado preocupado por impulsar las diferentes líneas de investigación que se generan y que marcan paradigmas, hitos en todo esto del aprendizaje con tecnología, de una manera inteligente y racional. Y bueno, nunca se ha descuidado esta parte robótica, y por eso yo creo que yo puedo decir que se ha hecho a evolucionar el estado del arte con respecto a la robótica pedagógica, y que ahora estamos haciendo robótica pedagógica móvil o celular, y que eso es un paso agigantado, porque les digo, podemos programar, construir, desarrollar, concebir, poner en marcha, controlar a distancia con un único celular de 200 pesos, con un teléfono normal lo podemos hacer, pero también podemos controlar, programar robots sin computadora, con celular, sin celular, que también es importante, ¿no? Sí. Desde el punto de vista mecánico, cómo podemos dar cuenta de dispositivos que permitan programar nuestro propio 1, 2, 3 en paralelo, en serie, más complejos, menos complejos, con 2, 3, 4 grados de libertad, con lo que queramos. Yo creo que esto es muy importante, porque echamos aquí a volar nuestra capacidad de imaginación, de creatividad, y eso es lo fundamental, y sobre todo hacer partícipes a los estudiantes y darles el espacio que necesitan, donde ellos se vuelven actores principales de la relación educativa, de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así es. Pues ya lo saben, maestros, la robótica, un excelente pretexto para integrar conocimientos y desarrollar habilidades en nuestros alumnos. ¿Algo que quieras comentar para despedirnos, doctor? Que independientemente de que quieran estudiar física, química, comunicación, periodismo, administración, medicina, en la medicina es una de las ciencias mucho más socorridas por toda la tecnología. Imagínense la posibilidad de operar haciendo teletransferencia robótica de aquí a 5,000 kilómetros de distancia. A mí se me hace sensacional, y los médicos tienen que aprender esto. La robótica nos permite trabajar con nuestras capacidades de abstracción y de modelación, primero aquí en físico y después haciendo capacidad de abstracción para poder manipular, hacer cosas con sensores, evidentemente con todo un equipo, y poder estar operando en y desde la distancia. Yo creo que es fundamental. En la medicina hay cosas excepcionales que uno de repente hasta da miedo pensar en todos los avances que ya existen. Pero bueno, no tengamos miedo, enfrentemos las posibilidades que tenemos con la mucha o poca tecnología que tengamos, y empecemos a hacer cosas importantes. No porque no tengamos un celular o una computadora vamos a dejar de hacer robótica. Ajá. Hay que hacerla con las condiciones que tengamos. Evidentemente que lo ideal sería tener todo esto, claro, pero si no, ¿cómo podemos empezar el abordaje de esta tecnología que nos está pidiendo, para que no esta brecha digital se cierre poco a poco? Y de eso se trata justamente, ¿no? Pues sí, así es.
Bueno, pues vamos a agradecer al doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez su presencia el día de hoy y pues todos sus comentarios que seguramente enriquecieron nuestra idea de lo que es la robótica educativa. SOMECE siempre nos trae sorpresas, siempre nos trae cosas muy agradables de conocimiento, y así es que pues no se pierdan nuestro próximo programa, donde seguramente encontrarán más motivos para interesarse en temas como este que vimos al día de hoy y seguir mejorando como educadores. Maestros, muchas gracias por su participación. No nos despedimos, tenemos todavía programación aquí en DGS TV. Y bueno, esto fue Asómese. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica TV de permitirme compartir esta mañana con ustedes y a sus órdenes. Sobre todo, un saludo a los chicos que yo creo que son, y las niñas, porque aquí no hay nada de cuestiones de género, nada. La tecnología y la robótica y la mecatrónica, ni siquiera se cuestiona, también es para las niñas. Las niñas son muy bien hechas y muy dedicadas. Entonces, todo el mundo tiene que entrarle a la robótica. Perfecto. Pedagógica, móvil. Pues esto fue Asómese. No se retiren. Nos vemos hasta la próxima.